y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a tener una conversación que promete francamente ser muy importante e interesante. Nos encontramos en compañía de Evaristo Toledo. Evaristo Toledo, carpintero, abogado, líder sindical, cooperativista, político, destacado puertorriqueño. Gracias, Evaristo, por permitirnos esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La figura del doctor José Celso Barbosa es una figura que todo el mundo reconoce que tiene una importancia, pero muy poco se habla, muy poco se estudia y hay muy poco en la historia reciente. Cuando hablo de la historia reciente, en las pasadas 5 décadas, 50 años, en 60 años, es muy poco lo que se ha documentado de la obra inmensa y del trabajo de Celso Barbosa. ¿Por qué usted se interesa en la figura de Celso Barbosa? Yo me interesé en la figura de José Celso Barbosa porque yo he escrito algunos libros sobre movimiento sindical en Puerto Rico y me dediqué a buscar la historia de los precursores del líder obrero Santiago Iglesias Pantín, español que vino a Puerto Rico y fundó el movimiento sindical en Puerto Rico. Pero antes de Santiago Iglesias aparece como precursor del movimiento pro-obrero el puertorriqueño José Celso Barbosa, que comenzó una década antes organizando el movimiento cooperativista en Puerto Rico. En el 1920, cuando muere Barbosa, deja un legado que fue ignorado por los historiadores porque le dieron más importancia en el sector sindical a la aportación de Santiago Iglesias Pantín y en el sector político a Luis Muñoz Rivera. Cuando la realidad es que la primera persona que fundó con su dinero, con su pecunio, una cooperativa en Puerto Rico fue el doctor José Celso Barbosa, que fundó la cooperativa de ahorro y crédito y que en ese mismo año fue electo presidente de una sociedad mutualista que se llamaba Los Amigos del Bien, que se convirtió en cooperativa bajo la dirección de él. Pero hay un dato que se ha venido reseñando, discutiendo, no solamente en el ámbito de las cooperativas, a través de la Liga Cooperativa, el Instituto de Cooperativismo, Extensión Agrícola, la universidad, sobre la figura de Andrade, mucho antes de la figura de Celso Barbosa, y cómo se coloca la figura de otro puertorriqueño por encima de la figura de Celso Barbosa. Y usted ha estudiado sobre ese particular. Usted presenta como, no una teoría, como un hecho fáctico, que el padre y pionero de las cooperativas en Puerto Rico, evidentemente, fue el doctor Celso Barbosa. Y usted, con esa afirmación, la demuestra a través de la recopilación y validación de por lo menos 10 pruebas ¿verdad? Primarias, lo que usted llama pruebas primarias. Sí, las pruebas primarias yo recopilé los periódicos de la época y la historia, los archivos históricos que reflejan qué fue lo que se organizaba en Puerto Rico en la época de Santiago Andrade. Eran sociedades mutualistas. Ajá. Los trabajadores estaban reclamando al gobierno que le diera protección en caso de accidentes del trabajo. Y el gobierno español de la época lo que hizo fue que le dejó en manos de los propios trabajadores que pagaran por esos servicios a través de las sociedades mutualistas. No eran cooperativas. Andrade lo que hizo fue que organizó una sociedad mutualista que, dicho sea de paso, toda organización que se hacía en esa época, era la época del componte, era la época que estaba pasando ya el sistema esclavista, y
estableció un sistema mutualista para darle a los trabajadores un seguro de vida, un seguro de accidente del trabajo en esa época. ¿Por qué era tan difícil organizar una cooperativa en la época que estaban proliferando las sociedades mercantiles, las mutuales? La sociedad mutualista y los gremios obreros podían organizarse sin capital, porque lo que había que hacer un grupo de gente y unir, pero las sociedades cooperativistas necesitaban dinero. Para tú poder tener una cooperativa tenías que tener un edificio o tenías que tener una sede, pero además de eso tenías que tener capital. Y para involucrar tenía que atraer, además de los trabajadores, lo que llamaba Barbosa, ciudadanos que estuvieran dispuestos a ayudar a los trabajadores a organizar sus propias cooperativas. La primera cooperativa que organizó Barbosa la financió él, con $800. Y cuando esa cooperativa, luego de 10 años, quebró, Barbosa no permitió que ninguno de sus incorporadores perdiera un centavo, porque de su pecunio pagó las pérdidas. Él básicamente puso en garantía una propiedad. Barbosa, a pesar de que por mucho tiempo se le negó ejercer la medicina en Puerto Rico, porque había sido graduado en una universidad americana y no una universidad española, Barbosa se dedicó a practicar la medicina en Puerto Rico, libre de costo para los pobres, pero su padre, que era un esclavo libre, había sido un constructor de chimeneas en Puerto Rico, él ayudó a financiar su carrera y su carrera política, y se dedicó a ayudar a los trabajadores que estaban enfermos en forma gratuita. Antes de continuar con esa trayectoria cooperativista y desde el inicio de la primera cooperativa en Puerto Rico, quisiera que dedicáramos brevemente, sé que es bien complicado, bien complejo por tanta información que hay, que habláramos sobre la figura del doctor Celso Barbosa. Nace en el 1800, a mitad del siglo XIX, 1847, en Bayamón, de padres que realmente, de una familia modesta, porque realmente, aunque su padre era constructor de chimeneas, negros, porque es un tema que hay que señalarlo, hay que hablarlo, pero ciertamente no era de una familia estrictamente pobre, tenía sus recursos. Primero que nada, Barbosa se inició como primer negro con los jesuitas. Con los jesuitas en el Viejo San Juan, a través de su tía y de su padre, que era un constructor y con los que conoció en San Juan, lo permitieron estudiar en el Instituto Jesuita. Ahí aprendió lo suficiente para graduarse con buenas notas. 17 años. 17 años, y fue a Nueva York a estudiar abogacía. Ahí aprendió inglés a la perfección, porque era sumamente inteligente, y como estaba estrenando en Estados Unidos la libertad de los esclavos, y se habían abierto las universidades a toda persona, no importa el color que tuviera, de participar en las universidades, él tomó el examen en la Universidad de Michigan y lo pasó con notas sobresalientes y fue admitido en la Escuela de Medicina. Y se convirtió en el estudiante más aprovechado y con mejores notas en la clase. Viene a Puerto Rico. En Puerto Rico no lo dejan ejercer porque no se graduó en una universidad española, pero él sigue practicando la medicina en forma gratuita con los pobres. Y viene el cambio de soberanía. El doctor Barbosa se hace republicano, porque los republicanos fueron los que instrumentaron la liberación de los esclavos en Estados Unidos, y porque en aquel tiempo los demócratas eran los esclavistas, eran los que tenían las fincas en el sur. Algodón y todo eso. De algodón. Eran los políticos de la época, se encapuchaban para que no conocieran su identidad y practicaban ritos en contra de los negros, los Ku Klux Klanes. Eso eran los demócratas. Por lo tanto, Barbosa se hace republicano y viene a Puerto Rico como republicano. Y cuando llegan los americanos a Puerto Rico, Barbosa, que sabía inglés perfecto, le admiten como médico y se convierte en uno de los médicos más prominentes del país. Fue electo por los trabajadores
porque Santiago Iglesias en su periódico dice: voten por Barbosa, que está identificado con los que no tienen zapatos. Pero antes de ser electo, ya el Ateneo Puerto Rico, el Ateneo lo había nombrado, designado como maestro. Así, cuando Barbosa llega a Puerto Rico, no lo dejen ejercer la medicina y él tiene que ganar la vida como maestro, y el Ateneo, que era una de las instituciones, lo ensaya como maestro y dio tanto el grado que se quedó como maestro en el Ateneo. Y además de eso, participó en un sinnúmero de actividades en el país, tanto políticas como cívicas, que le dieron un renombre y le dieron una prominencia tan grande que los demás políticos le cogieron miedo. Le cogieron tanto miedo que en el 1947, cuando ya él murió en el 21, la historia que destacaba todos los logros que había realizado a favor del cooperativismo y de la clase trabajadora, es bojado de la historia. Bojaron a Barbosa de los libros, porque el primer secretario puertorriqueño de Educación, que se llamaba Collazo, nombrado por Truman, se creyó que si sacaba a Barbosa de la historia, complacía a su futuro jefe, el gobernador Muñoz Marín, que iba a ser el próximo gobernador de Puerto Rico, iba a nombrar el secretario de Educación. Salió más rápido que ligero. Le llaman Collazo el Breve, porque tuvo un año. Sí. Pero en ese año sacó a Barbosa de todos los libros de historia y puso a Andrade, que era un líder obrero muy desconocido. El propio Barbosa dice que era una persona autodidacta, que no había estudiado, y lo ponen como portaestandarte del cooperativismo en Puerto Rico, cosa que no fue cierta nunca, porque ni tenía el capital para hacer una cooperativa, ni tenía los conocimientos para una cooperativa, ni tenía el respaldo de los demás sectores de la comunidad, que eran los que iban a aportar el dinero para darle el financiamiento a las cooperativas. Y Barbosa no tan solamente hace una cooperativa, Barbosa hace una cooperativa de médicos. Barbosa inicia a través de todo Puerto Rico una campaña para hacer cooperativas de consumo. Y el proyecto que había tenido Andrade de hacer una cooperativa se había quedado en nada, había fracasado, y Barbosa lo resucita y lo convierte en una cooperativa de éxito que duró hasta hace poco. Pero fue Barbosa, y la historia lo dice claramente. El que quiera averiguar la historia de Barbosa tiene que ir a las raíces, a las pruebas primarias. Bueno, usted tiene una publicación que se llama Dr. José Celso Barbosa, el padre y pionero de las cooperativas, acción concertada y sistemática del Departamento de Educación para robarle su historia. Tengo en mis manos la tercera edición de esta publicación, que ya va por la tercera edición y no se ha presentado. Y todavía no ha habido una presentación de esta obra. No es típico, no es común que una obra que ya lleve ya una tercera edición no haya sido presentada. ¿Por qué esta obra no ha sido presentada, Evaristo? Yo he tratado de no politizar el libro. Barbosa era estadista porque Barbosa realmente creía en los tiempos de los pies del caso, cuando el 90% de los trabajadores de Puerto Rico no tenían zapatos. La historia la ha querido proyectar únicamente como que fue estadista. Además de estadista, además de católico, además de jesuita, además de ser un político, Barbosa fue un hombre dedicado en toda su vida a proteger los derechos de los trabajadores. Barbosa fue precursor del movimiento obrero puertorriqueño, pero la historia lo borró en el 47. Los secretarios de Educación de esa época limpiaron de los libros a todo lo que tuviera que ver con Barbosa. Yo no quiero ni imaginarme que fue por cuestiones raciales o por cuestiones políticas. Pero la realidad es que cuando yo me dedico a buscar la historia y le digo a historiadores amigos míos, oye, ¿por qué no buscaron en la Universidad de Michigan el historial de Barbosa con el cooperativismo y lo que él estudió allá para ejercer? ¿Y por qué no estudiaron los récords en el municipio de San Juan, en los archivos del municipio de San Juan? ¿Por qué no buscaron en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico los periódicos de la época que vangloriaban a Barbosa toda la semana?
por sus ejecutorias a favor de la clase menos privilegiada en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Barbosa había que sacarlo de la historia por cuestiones políticas. Y aún en los momentos actuales, a Barbosa no se le daba el crédito porque lo quisieron encasillar únicamente en que era estadista. Y sobre ese asunto, brevemente le quiero llamar la atención. Fíjese que la figura de Barbosa realmente no ha tenido la visibilidad, el estudio, la difusión, el reconocimiento y el respeto, pero de distintos sectores, porque, por ejemplo, la clase médica en Puerto Rico, siendo él un médico prominente, primer puertorriqueño negro que se gradúa de una prestigiosa universidad, que regresa a su país, que no se le permite ejercer, pero aún así él ejerce la profesión ad honorem, gratuita. El magisterio, siendo Barbosa reconocido por el Ateneo puertorriqueño. El movimiento sindical en Puerto Rico, siendo un propulsor y un eminente líder y defensor de los trabajadores. Los cooperativistas, siendo Barbosa el fundador de la primera, según el registro histórico que usted ha presentado en su obra, el primer fundador y creador de la primera cooperativa en Puerto Rico. El sector religioso, siendo un líder que de joven entra a la comunidad de los jesuitas, estudia, se gradúa y va a los Estados Unidos. La clase letrada, los abogados en Puerto Rico, porque aunque él se traslada a Estados Unidos a estudiar leyes, cambia a estudiar medicina, regresa con todos los honores a Puerto Rico, ejerce la profesión, el Ateneo lo distingue como maestro y posteriormente le otorga un honoris causa en leyes. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, ¿cómo una figura de ese calibre, de esa magnitud, puede pasar desapercibida en la historia de Puerto Rico? Debo decir por qué. Mucho antes que Barbosa, Cristóbal Colón hace su viaje en 2 carabelas y descubre América. Pero un italiano dice, no, que es millonario, dueño de 5 barcos, hace un recorrido, lleva a un pintor y se proclama como que ese fue el verdadero descubridor de América, Américo Vespucio. Américo Vespucio durante décadas estuvo por toda Europa, fotografías de con indios, relatos, historias, novelas de lo grande que fue al descubrir América, y opacaron a Cristóbal Colón al extremo de que le pusieron América el nombre de él, América del Norte, América del Sur, América Central. Y luego se descubrió que no fue Américo Vespucio, que fue Cristóbal Colón. Era muy tarde. Pues eso ha pasado con la historia con el doctor Barbosa. El doctor Barbosa fue borrado de la historia por los gobiernos anteriores, por miedo, por envidia o por cuestiones políticas. Y tiene que ver mucho que los que se supone que protegieran su nombre lo acomodaron en su parroquia y no le permitieron que abriera las ventanas de su historia por los caminos que había recorrido a favor de la clase cooperativista y trabajadora. Le voy a hacer una pregunta que quizás pueda ser un poco atrevida. ¿No sería también el doctor Barbosa un estadista de izquierda en su época en vez de un estadista de derecha? Su pregunta es su propia respuesta. Eso fue lo que pasó. Barbosa fue criticado en un artículo en el periódico de Luis Muñoz Rivera de ser un socialista encubierto. ¿Por qué? Porque tenía ideales de avanzada. Porque se opuso a José de Diego cuando José de Diego era abogado de la Guánica Central. Porque se puso a que Muñoz Rivera tuviera un carro Rolls Royce Piursaro, donado por una millonaria familia. Esa le ganó, ven acá, tú estás en contra del establishment. Que comenzaran a surgir enemigos en las altas esferas del poder. Y segundo, cuando llega don Luis Muñoz Marín,
don Luis Muñoz Marín, electo gobernador, nombra a un secretario de Educación que no se ocupó de poner la historia en su verdadero camino y reivindicar el nombre de Barbosa. ¿Por qué? Porque ya los sectores estadistas lo habían encajonado solamente en una posición. Barbosa es el padre de la estadidad, cuando esa no fue su única verdad. Eso es una verdad, pero hay muchas otras verdades que se encubrieron, que todavía se están encubriendo. No fue fácil hacer este libro. Hemos hecho cerca de 10.000 copias, hay 7.000 copias. No lo hemos presentado todavía, porque no queremos politizar este libro. Lo vendemos a 5 pesos y eso fue lo que costó publicarlo. Hay una afirmación que usted hace en el capítulo 4 del libro que dice: el doctor Barbosa nunca mezcló la política partidista ni sus ideales políticos con el amor al cooperativismo. A Barbosa no le perdonan muchos sectores de derecha que se hiciera amigo de Pedro Albizu Campos. No le perdonan que cuando don Pedro, que en ese tiempo era un poquito de derecha, porque era teniente del ejército americano, y Barbosa lo ayuda para que ingrese a Harvard, porque Barbosa había estudiado en una universidad Ivy League también, que era la de Ann Arbor, la de Michigan, y no le perdonan a Barbosa que metiera en el movimiento cooperativista a gente de izquierda, y lo que llaman ellos gente de izquierda, que a lo mejor eran gente que en este momento son de derecha, pero en aquel momento no le permitieron a Barbosa que el movimiento cooperativista incluyera a Pejer y Fejer, a Santiago Iglesias, a un sínodo de líderes que se consideraban gente provocadora de la izquierda. Pues eso fue uno de los legados que Barbosa dejó en la historia, pero que no se lo perdonan los historiadores que solamente miran una parte de los hechos y no te pasan el trabajo de buscar la realidad, las pruebas primarias. Las pruebas primarias son los periódicos de la época, son las actas de esas cooperativas, que están bien claras y que ni la Universidad de Puerto Rico hizo pública, le está haciendo pública ahora después que mi libro salió, ni el Instituto de Cultura la hizo pública. ¿Por qué? Porque el Instituto de Cultura escondió mucha de la historia de Puerto Rico porque no le favorecía, ni el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, el Departamento de Cultura y la Universidad de Puerto Rico fueron los 3 instrumentos que utilizó el gobierno para opacar la historia de Barbosa, sacarla de la historia, ignorar sus hazañas. Cuando el hombre, en la historia política social de Puerto Rico, el hombre que más ha dado en beneficio de la clase trabajadora, de la clase humilde, ha sido el doctor José Celso Barbosa. Usted hace unos años, no tanto, y presentó una resolución en un congreso de la Liga de Cooperativas sobre la temática y el reconocimiento de la figura del doctor Celso Barbosa. En ese momento usted no había completado su trabajo de investigación. ¿Es correcto? Es correcto. Yo hace 2 años atrás, yo comencé haciendo un libro sencillo de Barbosa. Pero cuando hice el libro sencillo, que fueron 2.000 copias nada más, se acabaron seguidas y me recibí más información. Yo utilicé una biblioteca de mi tío en Utuado, que me dio la información básica. Mi tío era socialista y republicano, las dos cosas juntas. En aquel tiempo había cosas que no se dan ahora, pero yo fui a la Liga Cooperativa y dije: ¿por qué este retrato como padre del cooperativismo de una persona que nunca fue cooperativista? Y no está el de Barbosa. Y presenté una moción en el Congreso de la Cooperativa, porque yo soy presidente del Caribe Coop y llevo yo tengo 88 años, creo que llevo 60 en el cooperativismo. Y dije: ¿por qué no ponen el verdadero padre del cooperativismo? Y me dijeron: hay que hacer un estudio sobre eso porque hay diversas opiniones. Digo: no, si no es opiniones, son los hechos. Los hechos dicen que Barbosa fue el primer cooperativo en Puerto Rico y fue el que fundó, y lo dicen las actas. Y las actas están en la Universidad de Puerto Rico. Pidan a la Universidad de Puerto Rico que las haga públicas. Las hicieron públicas ahora, pero las tuvieron escondidas por 50 años. Evaristo, yo quisiera
continuar esta conversación. Estoy convencido de que esto es un aperitivo para abrir espacios de conversación, de discusión, de que el liderato cooperativo en Puerto Rico y otros sectores, pero el que nos ocupa en este momento, que es el cooperativismo, dialoguen, hagan tertulia, se informen sobre la figura del doctor José Celso Barbosa, y que tengamos la oportunidad de corregir los errores que se hayan cometido y que tengamos el convencimiento de la verdad, ¿verdad? Como la verdad de Unamuno, la que no se esconde, ¿verdad? Y que podamos nosotros enderezar el curso de las acciones que se hayan dejado de acometer o aquellas que se hayan acometido indebidamente. Gracias por acompañarnos, gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted por haberme permitido expresar mi opinión. Y la última edición consta de 7,000 copias y va a estar disponible a $5, dijo Hemingway. No cojan el libro prestado, cómprelo. El que presta un libro es un tonto y el que lo devuelve es un idiota. Un idiota. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito en todo lo que está haciendo y el agradecimiento por recibirnos acá en su cooperativa base. Se lo dediqué a mi cooperativa que está Claro, reunida ahora y me permitió, es correcto, me permitió venir para acá. El vicepresidente está presidiéndola. Eso es así que el saludo a todos los miembros de la Junta de Directores de esta cooperativa, al presidente ejecutivo, a Orlando Rodríguez, a todo el liderato voluntario, a los empleados y a los socios. Y gracias a esta cooperativa me han convertido en el presidente de una cooperativa más viejo en Puerto Rico. Yo espero que cuando llegue a viejo, pues yo digo, ven acá, deja callarme, porque no es el modelo, es el millaje lo importante. El millaje. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, joven. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En VegaCoop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. VegaCoop, de tu lado siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. VegaCoop, de tu lado siempre. Produce Here and Now para VegaCoop.